Cuando Dmitri Mendeleev ordenó los elementos químicos en 1869 en una tabla en la que se colocaban según sus propiedades físicas, la química cambió para siempre. Este es Johnny Te Lo Explica y el día de hoy, todo sobre la tabla periódica. La tabla periódica fue diseñada por el químico ruso Dmitri Mendeleev en 1869 y contenía 63 de los 118 elementos conocidos hoy en la naturaleza. Es un cuadro que presenta todos los elementos químicos que existen ordenados según sus propiedades físicas o número atómico. Es considerado por muchos como el descubrimiento más importante de la química. Pero antes de este hito, los químicos no se ponían de acuerdo sobre cómo nombrar y ordenar los elementos, discutían cada rato sobre esto. Así, en 1860 se organizó el primer Congreso Internacional de Químicos en la ciudad alemana de Karlsruhe, donde se gestó la manera en que actualmente organizamos los elementos químicos. Actualmente, la tabla periódica cuenta con 118 elementos, 94 de los cuales se dan de manera natural en la Tierra. Sin embargo, los científicos están intentando sintetizar nuevos elementos artificiales, más allá del 118, por lo que no se descarta que esta lista aumente en el futuro. De hecho, los grandes laboratorios de Japón, Rusia, Estados Unidos y Alemania compiten por ser los primeros en obtener los siguientes elementos, el 119 y el 120. La tabla periódica de los elementos está organizada de menor a mayor según su número atómico, es decir, el número total de protones que tiene cada átomo en ese elemento. Además, están distribuidos en 7 filas horizontales llamadas periodos y 18 columnas verticales conocidas como grupos, de modo que los elementos que pertenecen al mismo grupo tienen propiedades similares. Cada casilla de la tabla periódica corresponde a un elemento químico con unas propiedades determinadas. En dicha casilla se especifica su nombre, el símbolo químico, su número atómico, su masa atómica, la energía de ionización, la electronegatividad, sus estados de oxidación y la configuración electrónica. Gracias a los símbolos químicos se pueden abreviar los elementos de ciertas maneras, como el agua, que está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, es decir, H2O. Las 18 columnas verticales conforman los conocidos 18 grupos de la tabla periódica y son elementos que tienden a tener propiedades químicas similares. Por ejemplo, la columna más a la izquierda de la tabla periódica, conocida como los metales alcalinos, contiene elementos como el sodio, el potasio o el litio, todos ellos sólidos a temperatura ambiente, con puntos de fusión muy bajos, muy reactivos y con tendencia a ennegrecerse debido al contacto con el aire. Un dato importante de estos elementos es que al contacto con agua explotan. El segundo grupo es el grupo de los metales alcalino-térreos. Comparten muchas propiedades con los metales alcalinos, siendo un poco más duros, pero no dejan de ser blandos, tienen 2 electrones de valencia en su última capa, también se oscurecen al contacto con el aire y su reactividad aumenta a medida que bajas en el grupo. Aproximadamente el 75% de los elementos en la tabla periódica son metales. Los metales tienen propiedades como ser buenos conductores de electricidad y calor, tener brillo metálico y ser maleables y dúctiles. La mayoría de los metales se encuentra en la parte izquierda de la tabla periódica, con la excepción del hidrógeno. Los metales tienen propiedades únicas, sobre todo de que pueden tener diferentes estados de oxidación, ya que además de usar sus electrones en sus orbitales s, puede también participar en los enlaces químicos utilizando sus electrones d. Los bloques F de la tabla periódica incluyen los actínidos y los lantánidos, que son una serie de elementos químicos con electrones en los orbitales F. A medida que se descubran más elementos y se avance en la tabla periódica más allá del elemento 120, se espera que exista una tercera fila para el bloque F. Uno de los elementos representativos de los metales que me gusta mucho es el wolframio. Es uno de los materiales más duros que se conocen, superando incluso el acero en términos de dureza. Esto lo hace muy útil en herramientas de corte y brocas. En algunos países el wolframio es conocido como tungsteno. Esta denominación proviene del sueco que significa piedra pesada. Hay otra sección de la tabla periódica llamada los metales de post-transición. Estos elementos son similares a los metales de transición, con la única excepción que presentan electrones en sus orbitales p. Más allá de estos elementos se encuentran los metaloides, que son elementos que presentan propiedades combinadas entre los metales y los no metales. Son 7 metaloides y los principales son el silicio, el boro y el germanio, que son utilizados abundantemente en la industria y el silicio está presente en mucha abundancia en la corteza terrestre.
Continuando con los grupos de la tabla periódica, nos encontramos con la familia del carbono. Todos los elementos del grupo 4 poseen características diferentes. El carbono, conocido como el elemento de la vida, el silicio, se utiliza en la fabricación de chips semiconductores. El germanio, un metaloide, encuentra aplicación en dispositivos LED. El estaño y el plomo, muy tóxicos, son usados en baterías, soldaduras y pigmentos. Hay otro grupo de no metales muy famosos, en el cual vamos a agrupar el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, el azufre. Estos elementos, que participan demasiado en las reacciones químicas, son esenciales para la vida como casi todos los no metales. Estos elementos son abundantes en la Tierra y casi siempre has escuchado hablar de ellos. Los halógenos son elementos altamente reactivos del grupo 17 de la tabla periódica, que incluyen el flúor, el cloro, el bromo, el yodo y el astato. Son conocidos por su alta electronegatividad y capacidad para formar compuestos con metales, llamados haluros, y tienen aplicaciones en la desinfección, síntesis química y medicina. Los gases nobles son aquellos que se encuentran en el extremo derecho de la tabla periódica, en el grupo 18. Gases incoloros, inodoros, insípidos y no inflamables en condiciones normales, que además presentan una reactividad química muy baja debido a que su última capa de electrones está completa. No podemos dejar atrás el hidrógeno, que se encuentra en el grupo 1, pero no pertenece al grupo 1 de acuerdo a sus propiedades. El hidrógeno lo transportaremos al grupo de los no metales, ya que es un no metal y además comparte sus electrones en vez de cederlos en los enlaces químicos. Y ahí lo tienes, la tabla periódica hecho súper sencillo, un poco de cada cosa, un poco de cada familia, en general su historia y cómo reconocer fácilmente las propiedades de los elementos químicos que componen la tabla periódica. Si te gustó el video, no te olvides de darle like porque me encanta que le des like. Suscríbete, dale click en el botón de like, dale click en el botón de suscribirte, dale click en el botón de comentarios y muchas gracias por apoyarme. Sigue observando mis videos. Este es Johnny Te Lo Explica y hasta pronto.